Y ahora sí dice no binario que entra, que ingresa y iniciamos, ¿sí? Hubo un problema de nuevo con mi celular, lo lamento muchísimo. Ingresa de nuevo no binario y seguimos con el debate. Ya me envió mensaje, ahora lo voy a invitar. Ahora sí, por fin. Somos niñas, no madres. Dice, eso fue el argumento. Continuamos. Mil disculpas, no sé qué pasó exactamente, pero se cortó. Eh, Bien, yo te quiero quería, decir algo, te quería uno, terminar y creo la idea. que en toda la ¿Puedo terminar? legitimidad de decirlo, uno, no ha habido y no es una postura de victimista, no soy una víctima y no quiero serlo. Uno, creo que no ha habido, estuve 10 minutos, huevón, esperando para entrar, no me aceptaste. No, Dos, no me di cuenta. aprovechaste de tu espacio para decir muchas cosas, no hay igualdad de condiciones. Tres, Mil empezaste a disculpas. especular, hiciste una relatividad sobre, sobre que tengo una postura hitleriana y no sé qué más. En esas cuestiones de querer pisotear y además argumentar desde una postura no crítica, sino de querer boicotearte esto, decir, mira, tus argumentos son tales y cuales, me parece a mí una falta, y lo voy a decir con seriedad, una falta de una falta de ética en el diálogo que estamos teniendo. Y no es una cuestión de creerme la víctima, para nada. No te di- A Voy a ver. solicitarte Yo no también, voy a te voy a explicar solicitarte, por favor, que para que porque no te estoy en el enojes. video, elimines los lives donde estoy por una cuestión de seguridad. eh, y eso, por una cuestión de seguridad. Ya. A ver, No quiero escúchame. aparecer Escúchame, en tus lives, si lo te voy a puedes explicar eliminar, bien por lo que favor, yo dije ¿sabes? porque no me has entendido. No, No me has no entendido. expliques nada, lo escuché muy bien, no necesito que lo Yo expliques, estoy gracias. diciendo que el argumento de deshumanizar a otro ser humano no es nuevo en la humanidad. ¿Ok? No es nuevo. Lo utilizaron los esclavistas, lo utilizaron No, muchas ideologías, lo pero utilizaron era los un ser nazis humano, también. no era un embrión, no era un embrión, Es un embrión de la especie humana, querido. ¿O no de qué era un especie embrión, es? ¿De qué especie es? ¿Un embrión de qué especie es? Te pregunto. no es un embrión, Es un embrión de no la es un especie embrión, humana, Homo sapiens de la sapiens. especie, no es un humano como tal, Es un ser está en humano, una es un humano. transformación, está en Ya, una transformación para ser un humano, está en un no, no, no. proceso, está en un proceso, A ver. es un Entonces, ¿cuándo conjunto termina de el proceso? células además, es un Te conjunto pregunto. de células. Es que Ya vos también sos está. un conjunto de células. No voy a caer en estas cuestiones de decirte, mira, esto es hitleriano, que no, por Dios. Es que no te estoy diciendo Si hay hitleriano, te un estoy juego de diciendo que tu manipulación argumento de discursiva, yo deshumanizar no no es voy a nuevo. aceptar el diálogo. Yo no voy a aceptar el diálogo. Para variar, no estás debatiendo, te volviste víctima de nuevo. Entonces yo te voy a decir una cosa. ¿Qué víctima? Yo Estás dije desde el diciendo que no primer es, lugar, yo no estás quiero ser diciendo que no es víctima. un ser humano, que no es un humano, Yo no entonces soy víctima y justificalo, no quiero serlo. pero estás haciéndote la víctima. Ahora justifica lo que decís. Ok, estás diciendo que no es un ser humano, yo te estoy diciendo que sí lo es. Ahora justificalo. Es para eso este debate, no es para que me convenzas, es No, para que no la es gente vea. debate. Tú has dicho que no es debate, es diálogo. Es un debate de diálogo fluido, te dije en los mensajes que te envié. Ok, porque no hay moderador acá. Eso te dije y eso dije en un principio del anterior video. Uno. Dos, me acabas de decir que no es un ser humano y que se convierte en uno progresivamente. ¿En qué momento de la etapa de desarrollo del ser humano se convierte en ser humano la persona en gestación? O ya nacida, no sé. Sostener lo que decís. Eso, Si sos embrión, valiente, embrión, feto, embrión, feto. ¿Qué es el sí, embrión, pues? embrión, feto, ¿Qué es sí. el embrión? ¿Qué es, pues, el embrión? El embrión es una de las primeras etapas de desarrollo del ser humano. ¿Ok? Está desde la semana 1, 0 hasta la semana 8, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de una etapa de desarrollo, De un como es embrión, la de una etapa de la etapa, niñez, no como es la etapa necesariamente de un ser de la humano como adolescencia. tal.
no de un ser humano como tal, no de un bebé ¿Y qué lo de hace ser 9 humano? meses, El que vos estás diciendo no no es un de ser humano, 9 pero meses, no me dices qué es lo hace ser el humano. acto de ¿Qué lo nacer, hace ser pues, ¿no? humano? Es el acto de nacer, el acto de nacer. Ahí se Al convierte nacer en es un ser humano. sujeto de derechos. Es un sujeto de derechos, al momento de nacer se convierte Ahora te en un pasas al sujeto de ámbito del derechos. derecho. No, es que es eso. Es que No, vos estás reconociendo la vida. Yo es sí que te digo, estoy sí hay vida preguntando por desde una qué momento cuestión es ser humano. Ahí biológica, me decís que al y nacer. eso no hay Perfecto, debate. está En bien, una al cuestión nacer. biológica Ahora no hay debate. justifícamelo, El pero te lo debate está inventaste, en te lo lo inventaste político vos, y en lo jurídico. Por Dios. Es te que lo vos inventaste estás ahí. vos. No, es que no. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de la especie humana, de la especie Homo sapiens, te digo. Ahora, ¿en qué parte de No, la es que etapa ya del estás desarrollo se metiendo todo, convierte Homo sapiens, ya. mágicamente en un ser humano? Es decir, Vos lo has mágicamente, dicho, al salir es del un útero, proceso. a- Vos lo has dicho, al- es un proceso. claro, es un proceso de Que vos mismo desarrollo. lo has dicho. A ver, te voy a explicar esto de manera No sencilla y espero necesito que que me me escuches. expliques porque no eres mi catedrático y no necesito que me expliques porque no Si lo estamos fuera, te para hubieras aplazado, convencerme. te lo No, prometo. no, porque Porque tampoco decir estoy que un acá feto para que no es me humano, convenzas. un Dijimos eso, feto es entonces ¿para humano al qué? mismo tiempo, ¿sí? Esto es una etapa y esto es y esta es su especie, ¿ok? Es cigoto humano, feto humano, embrión humano, niño humano, joven humano, adulto humano. El ser humano se termina de desarrollar a partir de los 20 años aproximadamente, 21 o 22 años. Es decir, Explícame hasta que dónde está el derecho el derecho del no nacido. ¿Dónde está el derecho del no nacido? ¿Cuáles son en los qué derechos del no nacido? derecho a la vida de la concepción, te lo he Ya, nombrado, el Convención único. Americana de los Derechos El derecho Humanos, del no te he nacido, nombrado ¿cuál es el derecho del no nacido? Decímelo, vos estás defendiendo los derechos de la vida, ¿cuál es el derecho del no nacido? derecho a la vida, es fundamental. Ah, ya bueno, está Ahora, hay bien. otros derechos como derecho al libre tránsito o el derecho, hay otros derechos que no puedes Es adquirirlos que lo estás porque los derechos relativizando, sí son que progresivos conforme. relativizar a ver, estamos Yo, hablando por de ejemplo, no un tengo derecho, aborto, no yo si fuera estamos menor de hablando edad del no de tengo derecho. tránsito, no estamos hablando del derecho al agua o el derecho a bla, 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 o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando específicamente del aborto. Por eso te digo, estás diciendo, me estás pidiendo derechos del nasciturus, es decir, y sus derechos, el derecho fundamental es el derecho a la vida. No le puedo dar otro derecho como el derecho al libre tránsito porque está dentro del vientre de su madre. Es un derecho que no puede ejercer, ¿ok? ¿Y qué Es como opinas? Y vos que me das un niño, ahorita una razón, vos que me das una razón ahorita para poder argumentarte, en el siglo XX se pensaba que el embrión no era específicamente no estaba separado de la madre, sino que se pensaba en el siglo XX que el embrión era un órgano de la mujer y por ende no era penalizado, no era penalizado. Y ahora cuando empieza a organizar, bueno, eso. y eso la ciencia lo ha determinado muy bien. Un órgano de la ¿Por qué? mujer es un ¿Por órgano. qué? El feto o el embrión es un organismo genética y Sí, y te voy a decir por metabólicamente qué. independiente, Ya, querido. Desde cigoto es te voy a decir por qué. totipotencial. Tiene la capacidad del desarrollo. Eso es lo que hace al ser humano. A diferencia de tu órgano, tu riñón no va a crecer, se va a quedar ahí solito. ¿Ok? Y es un órgano simplemente, no un organismo completo. Madre, No va a crecer y va a hablar y va a tener todas las capacidades que tiene un ser, una persona normal, ya. ¿no? Sí, y si bien yo, o sea, y si bien yo estoy diciendo, evidentemente que yo sí, digamos, apelo a un aborto legal, seguro y gratuito, este, y lo aclaré muy bien, yo en el debate, y no es una cuestión de querer correrme, es una cuestión ética porque no soy una cuerpa gestante, eh, para hablar justamente sobre aborto sí o aborto no. Yo creo que, y bueno, podemos seguir en el diálogo, igual no tengo ya mucho tiempo porque tengo ciertas cosas que hacer, y para ir finalizando ya, y por favor, sugerencia, eliminar los videos por una cuestión de perseguimiento que he estado viviendo en estos últimos días a partir de memes. Te puedo mostrar evidencias de todo lo que me está pasando en una sociedad tan conservadora como Bolivia, que uno no puede manifestarse públicamente y democráticamente y eso. Así que por cuestiones bueno, cuestiones mías propias que son legítimas, te pido eso, por favor. Mira,
Los videos se hacen para que los vean. Vos autorizaste entrar Lo aquí. están viendo, lo Yo, están yo te digo viendo, que se lo permanezca están ahí viendo y en ya el perfil está. Quien no lo privado. está viendo, quien no lo ve mañana, no me importa. Estamos haciendo el diálogo aquí y es un live y ya está. Ya. Yo te voy a decir una cosa más. El aborto no le va a solucionar la vida a las mujeres. La vida, la vida de las mujeres no se soluciona de ninguna manera con el aborto. El aborto las abandona, ¿sí? El aborto las deja solas, las acorrala, las deja como la única opción el aborto. Hay que darle opciones, no hay que abandonarlas. Hay muchas organizaciones de ayuda pro vida y me afano de Y también decirlas. mujeres CAM, feministas. CEPROVI, Centro Y de Ayuda a también la mujeres Mujer. feministas. Igual organizaciones Y si feministas que necesitan brindan ayuda, ayuda, que brindan si asistencia, necesitan que ayuda, brindan, o sea, háblenme, yo ya les voy a está. ayudar con lo que yo pueda. ¿Ok? Les voy a contactar a las organizaciones. No acudan al aborto, señoritas. El aborto no les va a ayudar en nada. Mira, yo creo que todos tus argumentos que me parecen esenciales y legítimos para tu defensa, se banalizan al momento de tener este posicionamiento del patrón, de decir, chicas, no hagan, no, que salven sus vidas, que bla, 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 no, que se van a quedar solas. Yo creo que cada persona tiene una autodeterminación para decidir por su cuerpo. Aunque Su vos cuerpo digas que es asesina, aunque no vos es un digas cuerpo que es de otro. asesina, para mí no es asesina y está en todo Yo el no dije derecho de asesina. poder Ni siquiera acceder. está. En Bolivia se tipifica como homicidio, Bueno, no asesinato. dijiste, ya Y está, aborto es pero otra tipificación. Ahora, no me vengas a decir que dije asesina porque no dije asesina en ninguna parte yo dijiste al de los dos lados. principio. El aborto es muerte, dije. Y el aborto es muerte. El aborto mata a una persona, acaba con la vida de otro, pero el asesinato no es una tipificación que exista en nuestro Código Penal. Por eso no me refería al aborto como tal. Es más, ni siquiera se tipifica como homicidio, se tipifica como Sí, aborto, pero donde el bien jurídico tutelado es la dijiste vida. al principio eso. No, Y yo no me estoy inventando. si alguien Yo lo no me estoy grabó, inventando. dije que el aborto era muerte, ¿ok? Y eso, no soy ningún patrón, simplemente yo sí quiero ayudar a las mujeres, no quiero acorralarlas. La verdad que las mujeres con ayuda no abortan, las mujeres quieren tener a sus hijos, las mujeres bolivianas aprecian la vida, las mujeres bolivianas quieren salir adelante, las mujeres bolivianas no quieren matar a sus hijos para salir de la pobreza, quieren a sus hijos y eso les motiva para salir de la pobreza. 1.600.000 personas salieron de la pobreza en los últimos años, 1.000.000 que merece vivir. Y yo lucho por ese 1.000.000 de personas porque también formo parte de ella. Como muchos de nosotros que estamos viendo este video que hemos salido de la No, pobreza. estás obstruyendo, y es una obstrucción eso, no es ayudar. Si querés ayudar, hacé tu ONG asistencialista y hacelo, pero no obstruyas la capacidad de decidir de la mujer. O sea, no obstruyas ese Es que proceso. puede decidir sobre su cuerpo, no el cuerpo de su hijo. Es ilegítimo. No es, Es someter al no, es débil. que, y otra cosa, vos desde tu posición de hombre, eh, Estás asumiendo mi género. Yo nunca dije que sí, era hombre. porque vos decís, Estás no, vos asumiendo dijiste, mi yo soy bla, género. bla, bla. Ahora crees en el Yo- género, mira tú. Mira, ahora Estás que tú asumiendo mi crees en género. el género, No, mire, tú que crees en el género, estoy mire tú utilizando que tu crees en el ideología género. y estoy diciendo, ¿por qué asumís mi No me género? digas, Es no, tu ideología. no, no estoy hablando de género, ¿Cuándo te he dicho porque que yo vos te soy hombre? posicionás desde ese lugar. Es que te posicionás desde ese lugar. Te he visto tus videos y te posicionás desde ese lugar. Sí, es verdad, pero estás asumiendo mi Es género. No verdad, puedes y no me asumirlo, porque boicotees, vos decís y que no me boicotees no puedes diciéndote que etiquetarme, ¿por qué no asumís puedes mi género? etiquetarme. Si vos no Vos crees no en el conoces género, mi bro, ¿qué sexualidad. estás diciendo? No, es que querés a todas costas, manipular, manipular los datos, manipular Yo te he dado datos del Ministerio de Salud. no, ya, yo sí he dado datos del Ministerio de Salud, y acá no es quién También. dio más, quién dio menos, aquí no se trata de quién dio más, quién, no, quién dio menos. Si bien hablar sobre despenalización del aborto y legalización del aborto tiene que ver un gran trecho, pero considero perdón, desde el lugar donde yo trabajo, que es justamente dar asistencia y acompañamiento de abortos a las compañeras que lo hagan,
tienen toda la capacidad de hacerlo, y hay compañeras feministas que nos ponemos la camiseta por el aborto legal y por acompañarlas, no solamente cuando abortan en casa, sino cuando abortan legalmente. Porque cuando llegan las cartas de las iglesias y las cartas de tu plataforma al hospital, cuando hay casos de violación. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan que no haya un procedimiento de interrupción legal del embarazo para esa niña que es víctima de violación. Y te puedo mostrar las Ahora cartas. acabas de Hay decir, muchas ya. acabas Y de voy a decir que terminar esto es con un eso. acompañamiento para Y voy, aborto ilegal. Eso es lo que acabo de escuchar. perdón, Para que no, voy a aborten en seguir, casa voy a ilegalmente. seguir, voy a seguir, voy a seguir. Estás aceptando que estás cometiendo un Voy a delito. seguir, voy a Hay seguir. 196 personas que están Resulta, voy escuchando a que seguir. vos No, haces es que voy a asesoría seguir. de No he aborto terminado. en No he casa, terminado. aborto No he inseguro, aborto terminado. No he clandestino. terminado. No he terminado. No he terminado. ¿Ya Y terminó? entonces, lo que tiene que ver con el hospital, hacemos acompañamientos también a mujeres que se enfrentan a una interrupción legal del embarazo en el hospital. En condiciones seguras, en condiciones de acompañamientos, porque en la investigación donde trabajé justamente tiene que ver con los accesos, avances y obstáculos que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo en Bolivia, que es el lugar donde yo trabajo. No me interesan los otros datos de otros países que me parecen legítimos, pero yo quiero hablar sobre mitos y verdades de aborto en Bolivia. Mitos y verdades de aborto en Bolivia. ¿Qué es lo que estamos hablando? La realidad de Bolivia, la realidad de cómo se está viviendo el aborto en Bolivia y de acceso de aborto. Y cuando vos decís, sí, evidentemente estoy ayudando a mujeres que abortan clandestinamente y que no se enfrentan, para que no se enfrenten a riesgos de clínicas clandestinas porque pueden obtener allí, allí pueden obtener infecciones y no solamente infecciones, pueden tener o tener consecuencias de perforaciones uterinas, por ejemplo, que hay muchas. Entonces, eso. Ahora que vos digas, ay, que Estás aceptando que sos un delincuente que ayudas a la clandestinidad. vos me estás Porque vos colocando en no sos ese un lugar, médico, vos me querido. estás Te colocando en recuerdo que ese sos lugar, estudiante vos me de estás trabajo colocando social. en ese Ni lugar. siquiera sos un médico, Sí, ni siquiera sos un enfermero. a ver, Y te pones a asesorar abortos clandestinos. te Tú eres explico, un te delincuente explico. No, 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 te explico, y estás poniendo en te riesgo a las explico muy bien, mujeres. te explico muy bien, No te, que te lo voy a explicar. El trabajo social tiene que ver con un aporte muy eficaz con las políticas sociales. Y las políticas sociales tienen que responder a las demandas. Y las demandas que estás respondiendo tienen que ver con las causales de salud sexual, salud reproductiva y abortos clandestinos, ¿no? Responder políticas públicas. Y la sentencia constitucional en Bolivia establece también la creación del tribunal a partir del Ministerio de Salud para hablar sobre, recomendar políticas sociales para un acceso a aborto. Segundo, el trabajo social necesariamente tiene que ver con la intervención clínica. ¿Sabes qué es la intervención clínica? Nosotras como trabajadores sociales podemos hacer procedimientos que tienen que ver con el acceso a que las mujeres no ingresen a riesgos de abortos clandestinos, es decir, asegurarle un aborto no riesgoso. El proceso de aborto es que vos medicamentoso estás tiene que ver diciendo con, que lo no, asesorás es que a ver, clandestinamente ya, y vos no ¿querés sos que te muestre? médico O para sea, asesorar clandestinamente. Y ahorita me están diciendo que yo tampoco soy médico. Bueno, no soy médico, pero yo no estoy asesorando a abortar en la yo sí, clandestinidad. con medicamentos, y lo afirmo, y lo estoy haciendo, y lo afirmo. Eres un delincuente, Chicas, si quieren saber cómo abortar con medicamentos, tremendo llámenme, delincuente. háblenle, yo les voy a indicar muy bien cómo usar misoprostol y cómo usar mi fepristona. En cuarentena hemos atendido a más de 300 mujeres que sus abortos han salido exitosos. Tremendo delincuente. Mira, Bueno, vos me colocás en ese lugar no y sos muchas médico y estás compañeras lo arriesgando hacen, la vida de las muchas tías lo mujeres. hacen, Eso no es muchas querer a las primas lo mujeres, hacen, o sea, querido. Querer a las mujeres no, es que, a ver, no es el asesorarlas aborto, clandestinamente cuando no tenés ni El siquiera el aborto, certificado de médico, de enfermero. Juan Pablo, el aborto no es de ahora, el Yo aborto no sé, es de ahora. todos los Cuando delitos el del Código Penal aborto, no son de no, ahora, son de escúchame, siempre. cuando se establece el Código Penal y aparece, o sea, te estoy hablando del año 73 hasta el 2014, y cuando era vía judicial solo se hicieron 7 abortos, por vía judicial. Ojo, bueno, te doy ese dato para asesorar también cómo es el acceso, cómo era el acceso antes, pre y post sentencia constitucional.
Y eso, las personas que están Yo te voy a diciendo decir por qué ha denuncia, pasado eso, porque háganlo. ustedes Dar no se han asesorías cansado de para aborto promover a el aborto, mujeres porque no es un delito, no lo es un promueven en sus delito, redes no es un sociales, delito, dan no es un números para delito. llamarles, estás ofreciendo abortos ahorita, es como si los Sí, recomendaras. información. El procedimiento del aborto no tiene que recomendarse, es un procedimiento muy, muy grave. Mira, te voy a mostrar. Es por eso que ha aumentado, ustedes quieren Pero aumentar te las voy a mostrar, estadísticas te voy a para que mostrar muy mueran más bien, mujeres y te voy a así mostrar legalizar el muy bien, aborto. te voy a Quieren que mostrar muy mueran más bien, mujeres, por eso aquí, es que quieren, te voy a mostrar muy bien, por eso es que quieren hacer abortar a más chicas, para que así te voy a la tasa de mostrar muy mortalidad bien. aumente. Una más para Mentira, las porque eso no, estadísticas. mentira, estás tergiversando. Lo mismo le Cuando hicieron a los Sarah abortos, Winter. cuando los abortos son Le dieron acompañados consejos con para compañeras abortar y cuando feministas, ya estaba a cuando punto de los morir la abortos son abandonaron. acompañados con compañeras feministas, es un aborto seguro. Cuando vos estás en la desesperación de buscar una clínica clandestina o de medicamentos que estafan a las mujeres, es otra cosa. Yo te Es digo otra algo. cosa. Sarah Winter Es abortó con otra cosa. misoprostol. Es Sarah otra Winter cosa. abortó con Y no misoprostol. permito A y no Sarah voy a Winter la permitir que asesoraron estés feministas. A relativizando. Sarah Winter las feministas la abandonaron cuando ya estaba desangrada. Cuando se estaba muriendo la abandonaron. ¿Y por qué? Porque quieren más muertas para las estadísticas. A ella la dejaron, las feministas. Ella Oye, ¿qué era estás fundadora de diciendo? Femin. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás Te diciendo? estoy O contando sea, la si historia vos de me Sarah Winter, colocás en el que las lugar de feministas la delincuente, asesoraron con misoprostol. yo te coloco en el lugar de, hoy creo que se fue de nuevo. Si tú me colocas en el lugar de ignorante, yo te coloco en el lugar de ineptitud. Es una ineptitud decir que todas y generalizar además los procedimientos de Yo no te abortos. pongo en el lugar de ignorante, te pongo Sí, en el lugar de inhumano. estás. Como te digo, a Sarah Winter la abandonaron. Chicas, no confíen en las feministas. La van a abandonar cuando estén desangradas, como pasó con Sarah Winter. Mentira, La mentira, dejaron desangrada. Juan Pablo, te lo digo muy bien. Estamos sacando un libro de testimonios de mujeres que abortaron con acompañamiento feminista y te lo voy a entregar. Y ahí vas a saber a cuántas mujeres hemos abandonado, Claro, cómo se sienten las las que mujeres mueren después no de sabemos, abortar. pues. No, Aumentan las estadísticas nada más. y No van a entonces hablar yo de ellas también en no sé video. las tuyas, entonces también las tuyas están ahí en divagancia, o sea, por Dios, acá te muestro interrupción legal del embarazo en Bolivia. No La es un Defensoría del invento Pueblo. no es, Eso ya es la está, Defensoría del Pueblo. No existe la ya interrupción legal está, del embarazo. existe, existe la interrupción legal del embarazo. Para la Defensoría del Pueblo, sí. Que es ese documento que Para tenés. la defensoría, para los médicos, para los abogados, para el área judicial, para el Estado, existe interrupción legal del embarazo. Para tu movimiento no existe, El y eso no código equivale a legal, que no exista en el código Bolivia. legal Eso legisla equivale a que delitos. no equivale en Bolivia. El Código Penal es una cosa y la sentencia constitucional es otra cosa. Es Por eso, otra la cosa. sentencia, Yo te estoy hablando de la lo que vos no interrupción estás legal leyendo es del embarazo ahorita vos por estás la sentencia leyendo la constitucional. situación del Yo te estoy aborto hablando legal de en esto. Bolivia de la Defensoría Sí, del Pueblo. Mostralo, es de la Defensoría del Pueblo el documento que tenés. sí, acá te lo muestro en el informe No es defensorial. la Acá sentencia está. constitucional, entonces. En base a la sentencia constitucional y en base Exactamente. a la Es el documento que sacó la Defensoría del Pueblo. ¿cuál normativa? En base a la normativa de que procedimiento técnico de aborto, interrupción legal del embarazo, perdón, en los Sí. hospitales. Ojo con eso. Para los médicos, porque acá el Ministerio de Salud y todo lo que ha habido, la reglamentación de esta normativa, no es con un invento y un lobby feminista que vos dices todo el tiempo, porque además hay mucha satanización al feminismo. Te muestro, es muy evidente cuáles son las normativas y cuáles son los requerimientos para que una mujer pueda acceder a un aborto. Es que Con no es DIU, necesario con AMEU satanizarlo. o con... Mira, Es que estás sí lo promoviendo el hace. aborto clandestino, del aborto que se quejan que hay mortalidad. Es que no necesito satanizarte. Vos A acabas ver, de decir que y te lo digo promoves el de aborto nuevo. clandestino. No, te lo digo de nuevo. Te lo digo de nuevo. Cuando yo hablo de la clandestinidad, te estoy hablando de las mujeres que acceden a un aborto en una clínica clandestina o a efectos de riesgos para producirse el aborto. Bien, si hay una clandestinidad donde las mujeres se están enfrentando se están enfrentando, uno, a riesgos de muertes, dos, a
a que se enfrenten a medicamentos que no son los adecuados para el aborto. 3, que tiene que ver con la estafa. ¿Querés que yo me siente acá en mi casa a mirar la tele y que las mujeres sigan muriendo en la clandestinidad? Pues no. Pues mi reto es salir y acompañar a las compañeras que se enfrentan en la clandestinidad para que no se enfrenten a riesgos de muerte. Es que sonás No muy... puedo, es que no puedo quedarme en mi Es que casa y estar eres tan hablando noble, de eres tan defensa de la noble que vida y la ayudas a vida. No, abortar es que clandestinamente. vos Eso es lo estás que estás diciendo. tergiversando. Es que Mira, vos tergiversas yo todo. vuelvo Y a yo creo contar que la cuando historia hay de una Sarah Winter como de tergiversación muchas y cuando feministas que vos les tenés pasó lo una mismo. superioridad moral a partir de un diálogo, de un debate vía diálogo, pues no hay diálogo. Prefiero la superioridad No, moral al supremacismo, a creerse superior a otros seres humanos. Eso es no, es peor. que hay argumentos claros sobre el aborto en Bolivia, hay argumentos claros. Ahora que vos lo querás negar y que querrás negar un proceso constitucional, es paja mental, es tu cuestión, es tu cuestión. Yo Yo exijo a un Estado, no lo expliqué yo frente a exijo a vos, un Estado, pero yo yo te exijo a un digo, Estado, yo exijo a un Estado que ha sacado una sentencia constitucional y a ese Estado tengo que ir a decirle, hey, cumple la normativa y no le nieguen abortos a mujeres que están por las causales. ¿Sí o no? Mi yo te he defensa es dicho, legítima. Mi la defensa es sentencia legítima. constitucional va a cambiar porque es inconstitucional, ¿ok? No, no puede cambiar porque los derechos son progresivos. El Código Penal está acá, la sentencia constitucional está acá. El Deberías pacto de saber muy bien FC cómo es está la a la pirámide. altura de la No, Constitución. tenés que ver cómo es, porque estamos hablando del gran tribunal constitucional. No Yo estamos estoy hablando de hablando de unos la Corte jueces por Americana de ahí. los Derechos Humanos. No. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos felicitó la sentencia constitucional. Solo eso te lo aclaro. Que fue un gran logro que Mira, felicitaron a Bolivia justamente por la sentencia constitucional, que viabiliza y además que fue una recomendación del año 2014, 2011 del EPU, del Examen Periódico Universal, que recomendaron a Bolivia para que deje de obstaculizar los procedimientos de abortos por estas causales. Y además se incrementó la causal salud que tenía que ver con la cuestión de Zika, de la problemática del Zika, causa sentencia macro y microcefalia. que firmó No, es que no hay un debate. Ya, magistrado la sentencia suplente, está. donde un magistrado, Ya Gualberto está. Pucci, No, se ya. retiró su firma, sentencia que fue firmada por dos de los mismos magistrados que firmaron el derecho humano a la reelección indefinida de Evo Morales. Entonces, no me vengas Eso a es decir que otra es cosa. constitucional, Eso es otra cosa. Eso es otra pero cosa. Que tú muestra tengas un revanchismo con el la MAS, irracionalidad que tú de tengas un sus revanchismo. sentencias. No, 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 no. Que tú tengas un revanchismo con el MAS es otra cosa. Lo que yo te estoy acá planteando es la sentencia constitucional en Bolivia, que está vigente y que no puede ser retrógrada, que no puede ser retractada, perdón, tiene que ser, tiene que avanzar en progresividad, como le dice la Constitución Política del Estado, es razón de derechos humanos. ¿Cuáles Yo voy a fueron decir los algo más de la argumentos sentencia, justamente? ya no voy a No, decir más, voy a decir ok. algo más de la sentencia. La sentencia busca definitivamente flexibilizar las cosas y protege violadores, ¿ok? Y eso me parece terrible porque la No feminista se protege golpea en el pecho por violadores. las mujeres, No, no, no pero protege mientras los violadores. ¿En violadores qué siguen momento el libres, hagamos proceso del abortar a aborto? las mujeres. Ya. En qué momento? Y dime, y quiero que refutes esa idea que planteaste. ¿Por qué el aborto salva violadores o como lo habrás dicho? ¿Por qué? A ver, lo que viene a hacer la sentencia constitucional es a flexibilizar las cosas porque ya no se necesita una orden judicial para el aborto, ¿ok? En ese ¿Ya? momento, en este momento se flexibilizan las cosas mientras tanto hacemos abortar a la víctima y el violador sigue libre. Un punto. Punto Mentira, dos. Punto dos. mentira. Escúchame, también, déjame Ya, terminar ya, un ya, poquito. ya. Punto dos. El embarazo en violación es atípico, ¿ok? Cuando pasa en violación, ¿ok? El embarazo pasa porque el violador la viola reiteradas veces, es decir, porque pasa muchas veces. Su violador convive con la víctima, ¿ok? Esta es una realidad. El violador puede ser el que lleve a la víctima a hacer abortar. La víctima aborta sin necesidad de sentencia judicial, sin necesidad de más procedimientos, se lleva a su víctima ya abortada y feliz, ¿no? Mientras Ya. tanto, él sigue libre. Uno, dos, Bueno, y tres, porque llevas definitivamente tres. no podés, perdón, tres, no podés justificar el aborto en general, que te lo advierto para que no utilices el aborto como violación para justificar todos los abortos.
porque apenas representa el 0.01% de los Porque no datos lo más aplican, cercanos de que Uruguay. no lo hacen, pues, porque Datos lo niegan, estadísticos. porque los centros de salud niegan. Y ahora te lo digo esto. Eh, ¿Por qué mencionás que en realidad la sentencia constitucional no es para denunciar a violadores? Existe una ley 348, la ley 348, que es para justamente denunciar los casos de víctima de violencia, violación sexual, ¿no? Donde se estipulan 16 tipos de violencia. Entonces, donde vos tenés que reflejar y empezar a encarar es justamente a la ley 348. La ley 348, que es eh, la ley contra la violencia hacia las mujeres. La sentencia constitucional lo que establece es dejar de obstaculizar el procedimiento del aborto. Por ende, a quien tenés que ir a reclamar eso es justamente al Ministerio Público, que son los que Y recogen las ustedes no evidencias reclaman, de los... a ustedes que Nosotras son reclamamos defensores de las mujeres, todo el tiempo. deberían estar Sí, lo reclamando hacemos eso, todo el porque los tiempo. violadores, Lo en la hacemos todo el practicidad de esta tiempo. ley, el Lo violador hacemos todo el prácticamente tiempo. podría Quienes llevar a están a ahí la en el víctima. Palacio de Justicia, quienes estamos acá en Santa Cruz, en el Palacio de Justicia, somos nosotras. Somos nosotras, no hay más. Quienes estamos ahí diciéndole a las mujeres, perdón, a los jueces que metan a la cárcel a los violadores, somos nosotras. Luego, mencionaste una segunda cosa que tiene que ver con, uno fue la ley 340, bueno, de decir que No justificar los la sentencia abortos por constitucional, sí, violación. sí, justificas por violación, sí. Te comento, hay una ruta crítica que se establece para que una mujer pueda acceder a una violación. Evidentemente, cuando vos denunciás, el único requisito eh, es una carta, es una fotocopia de la denuncia. Y esa fotocopia de denuncia, ¿dónde va a parar? Te la da la FELCB y luego vas a la maternidad o a tu centro de salud, específicamente en los últimos datos que hemos sacado con la investigación sobre avances, obstáculos sobre ILE, hemos verificado que solamente abortos hacen los tercer nivel. Digamos que en Santa Cruz es es el Hospital de la Mujer Percibola, ¿no? Entonces, cuando vos vas ahí, hay ciertos requisitos y ciertos protocolos interdisciplinarios donde las mujeres van y acceden. Es decir, va a psicología, trabajo social y por último va al área médica para que le practiquen el aborto. La Defensoría de la Niñez ahí tiene un arduo trabajo. A quienes tenés que ir a reclamarle para que no suelten a los violadores es a la Defensoría de la Niñez. Nosotras lo hacemos. Cuando yo como trabajador social a veces, por ejemplo, he atendido casos de violación y nosotras tenemos instrumentos, por ejemplo, como la ficha social para hallar al violador, al hombre que ha ejercido violación, ¿no? O sea, hay. Y esa persona no Ya. puede retractarse. No puede Ok, vos retractarse me porque estás dando además suposiciones, yo el te estoy dando proceso datos, el judicial, el 0.01, proceso te estoy dando judicial, datos. no, ya. Yo, Y yo, otra cosa, yo no te estoy de mintiendo, o sea, te estoy 44 dando datos, hospitales, de nada más que 44 datos. hospitales ya, yo te estoy diciendo esto porque es la verdad, 0.01 pues. dicen los O datos, sea, aquí están, es ¿dónde? ¿De quién? ¿De del quiénes? país Yo cercano quiero que que ha me digas de Bolivia. despenalizado el aborto, Yo quiero Uruguay, que me digas de Bolivia. No, 0.01% el decime, en 2016, Bolivia no 0. está despenalizado el aborto. Eso es un dato estadístico de despenalización del aborto. Yo estoy Exactamente. hablando de Estoy dando un dato interrupción del legal país del más cercano que embarazo. tenemos datos, ¿Cuál es? ¿ok? No, pero ¿cuál es la Solo interrupción representa legal el del embarazo? 0.01, ¿Cuáles no son los podemos datos? Ya. justificarlo. ¿Cuál No es el podemos justificar. dato de A ver, Bolivia? No, ¿cuál es el dato de Bolivia de acceso a aborto? ¿Cuál es? el dato no nos han dado. Legales. A ver, Legales. te voy a explicar una cosa. El dato completo de los abortos en general, porque aquí en Bolivia no se puede medir la clandestinidad de cuántas mujeres abortan por voluntad propia, cuántas por violación, cuántas Sí lo por hacen, te otras lo voy a razones. mostrar. Sí El lo dato más hacen porque cercano es saben que... Uruguay. No, ¿Uruguay no, qué no, dice? sí lo hacen porque cuando una mujer 0.01% accede... No, mueren, no, no, no. Estás 0.01 es mintiendo. por violación. Estás mintiendo. Habla de No, Bolivia. Cuando una mujer accede a un ministerio, aborto, se abre un ministerio de registro salud. de historia clínica. Es que hay un registro de historia clínica, entonces no puedes decir que no se cuantifican. Se cuantifican las interrupciones legales del embarazo cuando las mujeres acceden a un aborto y se lo ponen ahí. Interrupción legal del embarazo. Así que no digas que no se cuantifican. Yo te puedo decir exactamente A ver, ahora mismo cuántos, ustedes, el a año ver, pasado, cuántos procesos de aborto hubieron. Y te lo voy a decir ahora mismo en la maternidad. dale. Bien. En la maternidad y obviamente hablando de la sentencia constitucional en Bolivia que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, con el acceso además de las mujeres. Un momentito, lo estoy buscando, es que se... Yo te quería decir una cosa.
antes que digas el Es dato, que no pero quería decime. tocar este tema de interrupción legal del embarazo porque pensé que íbamos a finalizar y es por eso que lo saqué todo porque igual, bueno, whatever. Decime cuántos abortos clandestinos hay en Bolivia según su estimación de ustedes. Ay, esperemos ratingo, por favor. Es que estoy buscando esta investigación. ¿No sabes el dato de cuánto estiman ustedes que el aborto clandestino? Solo lo planteo en porcentajes, que es el 13% Eso es de las muertes por aborto en de las maternidad, muertes por abortos clandestinos. que Sí, equivaldrían a 43 muertes más o menos. 43 en un país donde mueren más de 300 por otras causas como el por parto. otras Ya. patologías, pero estamos hablando de aborto, no estamos hablando de otras patologías. Sí, les preocupa el aborto más que otras cosas. No, es una Según, falacia. según colectivos feministas, te voy a decir el dato, o A decime ver, dale. cuántos. No, 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 decime dale, cuántos. dale, No, dale, no, yo te voy a no. decir el otro, el Es que yo, sistema de yo salud. necesito saber tu dato antes. Ya. Ay, perdón. Bien. En el año 2018, en el Hospital de la Mujer, se hicieron 45 interrupciones de embarazo, 2018. Y en el año 2017 se hicieron 597 pruebas de embarazo, perdón, se hicieron interrupciones de embarazos en el hospital, 597. Y eso no responde a los casos de denuncia de violación sexual. Ojo con eso. Y Ok, esto, obviamente que estos datos parciales fueron dados por la misma institución, por el mismo hospital, perdón. ok. Suponiendo que tu dato es completamente veraz, lo estoy asumiendo. Y te paso la Colectivos, investigación. colectivos feministas asumen que la cantidad de abortos clandestinos en Bolivia son 80.000. Eso entonces ¿Ya? representa que los casos de aborto por violación son menos del 1%. No puedes utilizar el 1% para legislar sobre el 99%. Es cuestión de lógica. Tampoco Y puedes no, utilizar y ese no uno solo por ciento lógica, para es- asegurar que esa mujer la no obligues a puedes ser utilizar madre. a O las sea, no mujeres puedes violadas tampoco. para justificar tu aborto por voluntad No, propia. es que no es una cuestión de utilizar, ya está Eso es establecido. O utilitarismo, sea, eso no, es no es una utilitarismo. cuestión de De utilizar, la desgracia está ajena se establecido. cuelgan. Es que está establecido, está establecido. Por No eso, estoy hablando de algo lo que te estoy concreto, diciendo no es estoy que está hablando, no, es establecido, que el pero debate, están el justificando el debate, aborto por es que el violación. debate, no, es que no es una cuestión de justificar, ya está establecido así. Y yo te estoy hablando con lo concreto de las normativas bolivianas. Si supuestamente en Bolivia no existiera, digamos, una sentencia constitucional, de seguro que estuviéramos debatiendo esta cuestión de causal violación. Pero ya está establecida, así que estamos debatiendo algo que es, Exactamente. o sea, Yo, que yo, ya yo lo no que da, quería llegar, digamos, no sé si me has debatirse. comprendido, es que no puede, no, muchos, ¿ok? Se justifican en el aborto por violación para legalizar todo tipo de aborto. Esto es no solo inhumano, es aprovecharse de la desgracia ajena. ¿Por qué? Porque representan menos del ¿Quiénes 1%. se aprovechan? No, yo te pregunto, ¿quiénes se aprovechan de estas cosas? O sea, ¿quiénes se aprovechan El movimiento de... feminista en general Mentira, justifica el no se aborto. aprovechan. Sí, utilizan a Justificar las no es niñas aprovechar, justificar no es aprovechar, justificar esa problemática es viabiliza los aprovecharse. movimientos de aborto. No es Ahora, aprovecharse, es yo quiero buscar, cerrar porque no, ya no, es es que tarde. no podés, es que De- no podés justificar pues de esa forma, o sea, en ese Es caso, que o ustedes lo sea, hacen, se justifican en las mujeres violadas. Yo quería decir algo. Miren, a ver, hay una red de clínicas de aborto, una corporación de clínicas de aborto que se llama Plan Parenthood, que va invirtiendo en Bolivia más de 6 Bolivia no hay, millones a de ver, en dólares Bolivia, ¿cuáles son? en varias organizaciones, están en los reportes financieros. Es decir, con plata cualquiera se pone a promover el aborto, la verdad. Colectivo Rebeldía, Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, y hay otras más como el CIES, que es su filial, Fundación Médica, Asociación Médica Wiñay, y entre otras.
Muchas de estas promueven el aborto en Bolivia. Con plata cualquiera promueve abortos. Esto está en los reportes financieros de la Planned Parenthood, que los Ya, links se los puedo pasar sin problemas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le exigen transparencia, ¿no? En Estados Unidos cada vez se avanza en la ilegalización del aborto. Están perdiendo un mercado gigante. Cada vez más estados asumen el derecho a la vida, reconocen el derecho a la vida y rechazan el aborto. Entonces, estas corporaciones están apuradas por conseguir nuevos mercados. Necesitan más plata, necesitan más abortos, entonces financian para que se legalicen nuevos países. Es el caso de bien, Bolivia. Claro que es fácil bien. promover el aborto con tanta plata, son más de aquí 6 Sí, que al año millones, nos en una le envíen han tirado 1 millón. $5.000. Que al año nos envíen $6.000, $7.000 y vamos a seguir promoviendo para que las mujeres accedan a abortos legales, seguros y gratuitos. Que nos envíen más dinero. No Exactamente, hay problema. Así como exactamente. ustedes también Ustedes se reciben. O mueven sea, por plata, a ver, nosotros no. por Dios, ustedes tampoco se Esa es hagan la las diferencia víctimas entre de vos y yo, que yo me muevo por ofrendas y ideales bla, y bla, vos bla. por No, plata. Lo no estás hay ninguna aceptando. diferencia. No hay ninguna diferencia. La Esa es la diferencia es diferencia. que vos que no recibís financiamiento, que no recibís de financiamiento, igual estás teniendo una posición ideológica por encima del derecho a decidir. Recibiendo No existe el financiamientos derecho o a no. decidir sobre la vida de otro. Recibiendo financiamientos o no. Recibiendo financiamientos o no. A mí no me vas a demostrar que recibo financiamiento porque yo cuando hago una actividad pro vida, Ah, yo la pago con mi plata. No, no recibo ningún ¿por qué tipo de podés? financiamiento. ¿Por qué podés? Y Claro, yo no puedo pagar ninguna actividad y no puedo. No puedo pagar ninguna actividad. Apenas sí, tengo porque PayPal. te financian, querido. ¿Quién es? Financian. Financian a movimientos feministas, a colectivos feministas, colectivos pro aborto. Claro que esto compra personas. Esto hace que cualquiera empiece a cometer delitos como asesorar abortos clandestinos, seguramente. Con tanta plata, porque esta corporación factura más de 700 millones al año. 700 millones de dólares se pueden comprar colectivos, se pueden comprar comunicadores sociales, se pueden comprar ONGs, se pueden comprar políticos, se pueden comprar muchas cosas. Entonces, no me vengan a decir que luchan por las mujeres y porque las mujeres decidan sobre su cuerpo cuando reciben plata. Bien. El hecho del financiamiento, el hecho de que hayan financiamientos o no, no es el punto principal para reducir el movimiento político feminista. No es para reducir el movimiento político. Si hay financiamiento o no, es lo de menos. Yo no puedo hacerme responsable de un financiamiento X porque no trabajo en ninguna ONG. Yo vengo de la movida de la calle, yo vengo de la disidencia sexual, no vengo. Y si hay financiamientos, pues que haya. Así como ustedes lo van a tener o posiblemente lo tengan y no lo quieran decir. Eh, y Yo no lo eso. tengo, Y luego, o por lo y voy menos a no acabar de manera con extranjera. No esto. es que una Además, corporación no, es que que el lucre aborto es con un negocio ancestral, como el es que aborto, el aborto es una práctica ancestral y que ahora haya a financiamiento ver, no es lo mínimo, porque las mujeres esa clínica abortan, que te acabo no, de nombrar está siendo investigada por abortan vender órganos de con fetos o en Estados sin, Unidos. abortan con o sin Negociazo. financiamiento, abortan con o sin financiamiento. Claro, mientras tanto cobramos dinero por abortos, extendemos el negocio, vendemos órganos de fetos, ¿Quiénes? estamos siendo ¿Quiénes? investigados por eso. Plan Parenthood está siendo ¿Quiénes? investigada por Plan Parenthood, la corporación de clínicas de aborto más grande del mundo. ¿Ok? Le han quitado subsidios federales por eso, porque ha sido descubierta vendiendo restos de los fetos abortados. ¿Ok? Claro que hay mucha gente motivada, pues, con tanta plata. Como te digo, con tanto Bueno, dinero que se a mí gana, que no me se llega. puede comprar cualquier cosa. Yo Bueno, no yo sé no si te sabía llega que o no. vendían órganos de feto, Yo no sé si te pero pagan o no por hacer a asesorías. mí, Asesorías, no, yo no sé. es que siempre ustedes quieren jugar con si recibimos financiamiento o no, porque al final ustedes apuestan a poder, sí o no. Yo digo un sí. Entonces, yo creo que son Sí al falacias negocio. encarar, son falacias encarar, pues estuvieras rica y no te daría lugar a un debate si tuviera todo ese negocio abortero.
de seguro que no tuviera, digamos, No, no te brindaría un debate es que a vos sensible. te utilizan, es que vos no sos el que gana el dinero, el No, que en gana primer el lugar, dinero es el dueño de la yo no corporación, voy ¿ah? a permitir, yo no voy a permitir que tú me vengas y me digas que soy una cosa, que me utilizan porque no lo es. Yo tengo una convicción política por el derecho a decidir, como vos tenés por defender fetos que no te interesa más allá de que nazcan. No te interesan. Y eso. Y ya está, ¿no? Y ya para finalizar, porque creo que este espacio de diálogo, en vez de aportar, eh, y en vez de sacar, digamos, la vitalidad de lo que, ay, perdón, la realidad de los abortos en Bolivia era justamente este diálogo. No para hablar de cuestiones que ya sabemos que son antagonías y eh, que no generan o sea, que no generan, digamos, un encuentro donde ambas podamos estar eh, en un diálogo, pues no, y que no sea una morbosidad como me estaba escribiendo una amiga, ¿no? Y eso, yo creo que, bueno, voy a seguir diciendo eso, las mujeres van a abortar, van a seguir abortando, habemos colectivas feministas que estamos acompañando abortos, y lo vuelvo a reiterar, con misoprostol, mifepristona, e igual hacemos acompañamientos a mujeres que van al hospital a abortar y que además llegan cartas de la plataforma Prohibir Pro Familia para que le nieguen el proceso del aborto a esas niñas adolescentes. Luego, Los igual violadores van a para seguir la violando, lucha, los ladrones la van a seguir lucha, robando. la lucha, la lucha es en la calle, y nosotras lo venimos haciendo en el Palacio de Justicia, lo venimos haciendo en los hospitales, lo venimos haciendo con las mujeres que no tienen acceso tampoco a anticonceptivos, pero además la agenda feminista no solamente se centra en la cuestión de aborto, sino que se despliega educación sexual integral, que quienes llaman ideología de género, o sea, son los mismos, y también sobre anticonceptivos, ¿no? La anticoncepción, que en Bolivia hasta ahora no Algo hay, más que digamos, voy a un duro decir. proceso de anticoncepción. Plan Parenthood, Y que es solo la eso. corporación que financia colectivos Y bueno, feministas, está luego, acusada también de dar anticonceptivos de baja calidad. Entonces, mucho cuidado con los bien, pues anticonceptivos que reciben. Pueden ser de eso baja dile al calidad. Estado, porque además ¿sabes qué política pública? Y yo te pregunto, ¿sabes que hay una política Solo pública estoy dando el donde dato los para que centros la de gente que salud, vea no, no, no yo te compre digo, sus anticonceptivos. vos que das charlas de sexualidad, te pregunto si vos conocés la política pública donde dicen que los centros de salud tienen que ser dotados de anticonceptivos, ¿sí o no? Pues si estás llamando a Parenthood, pues ve a reclamarle al Estado, no me reclames a mí. Y dos, esas cuestiones de los anticonceptivos que se dan gratuitamente, Solo estoy el dando el dato para que la gente 64% de no las reciba personas conocen. anticonceptivos de baja El calidad. Deberías estar 64, de el acuerdo conmigo. 64%, no, el 64% de la población boliviana conoce que hay anticonceptivos, pero no utiliza, o sea, no utilizan, ¿no? Entonces, los datos estadísticos hablan sobre el no acceso a anticonceptivos, la falta de educación sexual integral en los colegios, que posiblemente puedan reducir los datos de embarazos adolescentes, sí. Sí, pero eso no significa que no van a que no van a dejar de existir los abortos, de lo cual se Yo te digo, convierte en un tenés mito una visión de decir, la sexualidad muy distinta a la mía. Entonces, creo que apelar ¿qué es la a sexualidad? eso. No, dime, ¿qué es la Yo, sexualidad? yo tengo ¿Qué es la otra visión de la sexualidad. ¿Qué es la Ahora, sexualidad? yo te digo algo. ¿Qué es Yo la dije el sexualidad? dato. Te voy a responder completa. Eusebio Rubio habla de la sexualidad justamente que se compone por 4 olones eficientes. ¿Cuáles son estos 4 olones de la sexualidad? Son 1, el género; 2, la reproductividad; 3, y la sexualidad lo tenemos todas. 3, tiene que ver con el erotismo; y 4, la afectividad. Estos son los 4 componentes que tiene la sexualidad. Eusebio Rubio, si querés léelo. Y a partir de ahí se generan otros olones de los campos de la sexualidad. Ahora que vos me digas, yo tengo una concepción de sexualidad, posiblemente que sí, pero yo dentro del campo de la sexualidad libre que yo planteo y que yo doy charlas de educación sexual, tiene que ser separar el placer del hecho de las que las mujeres se enfrentan a solamente la idea de crear y ser máquinas de hijos. Las mujeres no están necesariamente disfrutando del placer a partir del orgasmo, el Vos disfrute del tenés, como clítoris. te digo, tenés Y otra visión ojo de con la eso. sexualidad y creo que Está, ahí no vamos a llegar a nada, esa, absolutamente a no, nada, porque es un tema más y esa visión de subjetivo. la sexualidad está
está con un enfoque de despatriarcalización que lo puedes leer, que está en Bolivia, que está justamente con el avance que hubo justamente sobre educación sexual integral, Es que pero en vos no me puedes 2017 imponer tu hubo creencia. un Vos fallo crees en a un partir supuesto de eso. patriarcado y no me puedes imponer tu creencia. Ustedes No, hablan yo no estoy entendiendo nada. porque me estás diciendo que la educación sexual se tiene que tocar desde un punto de despatriarcalización. Estás asumiendo que todos creemos en un patriarcado que sinceramente no existe. Ahora, la sexualidad es muy distinta la que yo enseño que la que vos enseñás. Eso se nota. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la sexualidad que aplicas? ¿De llegar virgen al matrimonio? ¿De no utilizar condones y llegar a la abstinencia? ¿Eso? Pues eso no es para nada científico. Yo te hablo de los manuales anticonceptivos que hay en Bolivia y te los voy a mostrar ahora mismo. Yo lo que busco es una sexualidad libre de Mira, acá ideologías. está, ¿Ok? Una anticonceptivos, sexualidad libres de que busca ideología. la Mentira, responsabilidad. no Una es libre sexualidad de que ideología. busca No mintas a la el gente, orden. no mintas a la gente, no mintas a la Eso es gente. lo que yo busco. Ahora, Mentís, no me no conoces, no sabes qué charlas doy, entonces no hables. ¿Qué Ahora, charlas das? ¿Qué charlas das? No te he visto. no me vas a ver tampoco. Ya está, prefiero que no, porque con este diálogo de seguro que Lo deberías dar verlo, así educación dejas. sexual integral, o sea, dar educación sexual integral con este discurso, o sea, no es nada de educación sexual integral, eso es, no sé, cualquier cosa diría, pero bueno, ya está. Y eso, el patriarcado no existe, no comparto, hay un proceso patriarcal y colonial en Bolivia que lo podemos hablar, bueno, con diálogo contigo ya no hay, pero ya está, supongo que en algún momento vamos a poder... Yo voy a decir algo que me parece irónico. Ustedes protestan mucho de que creen que los cristianos quieren que los cristianos no les impongan sus creencias y ustedes nos imponen un patriarcado que no existe. ¿Ok? Un patriarcado que es tan abstracto que solo ustedes lo ven. ¿Ok? A ver, Entonces, no vengan a yo te imponernos pregunté algo, sus creencias, Yo te sus pregunto, y vos ideales, que sus decís que el ideologías. patriarcado no existe y que bla, bla, ¿cuáles son los componentes eficientes para que evidentemente el patriarcado esté vigente en Bolivia? ¿Cuáles? Si decís que no hay patriarcado en Bolivia, cuáles son las, A ver, tengo un cuáles son dato. En las Bolivia mueren asesinados más hombres que mujeres. En Ah, la Bolivia los típica, o accidentes sea, la laborales. típica, el típico argumento de que los hombres igual mueren, o sea, los hombres mueren por otras causas, y si los hombres están muriendo, pues tienen que reunirse, tienen que convocarse, articularse, 718 empiecen a articularse. hombres mueren al No, año, por Dios. Patriarcado, ¿qué asesinados. entendemos por patriarcado? Entendemos por patriarcado cuando justamente hablamos sobre Pero, o sea, ¿por hay qué un el Estado que patriarcado exige la sometería maternidad así a sus obligatoria, opresores, por ejemplo? la ¿Por qué el heterosexualidad patriarcado obligatoria, sería? respaldada por sus instituciones estatales y también la condición de géneros binarios, ¿no? Pero bueno, podemos hablar del patriarcado como podemos hablar de otras cosas, pero yo creo que apuntamos a un Es que Estado laico es y tu que ese creencia, Estado yo te laico se digo. tiene que respetar, les duela lo que les duela a quienes perdieron poder, que fueron el poder eclesial en Bolivia. Vos decís iglesia, Estado, asunto Les duela separado. Yo lo digo que les feminismo, duela. Estado, asunto separado. Vamos a Ideología de dejar, género, Estado, vamos, asunto separado. Yo no quiero es tu que no, ideología para todos. Tu ideología para tu y casa, yo la querido. tuya, y yo la tuya. Perfecto, perfecto. Ya está, deja de Respeta abortar todos a los las derechos mujeres, fundamentales entonces. y es Deja de suficiente. abortar, Derecho a deja la que las vida, mujeres derecho a la aborten, libertad, deja que derecho a la... aborten a las mujeres, porque cuando se despenaliza el Es que no, aborto, cuando se despenaliza el aborto, la mujer que está en contra del aborto va a seguir pensando igual, pero la mujer que va a acceder al aborto va a acceder dignamente. Así que eso no es un tema de ideología, eso es un asunto de derechos, y los derechos no se debaten. Y otra cosa, el patriarcado evidentemente es un sistema de opresión que no solamente es contra las mujeres, sino contra los hombres. Y ya está. Y cuando vos decís, no a la ideología, mentira, hay una ideología que está empezando a recobrar poder y a recobrar lobbies políticos con la derecha latinoamericana. Y eso vos lo podés ver muy bien a quien alabas, a Trump, a Bolsonaro, que es la misma retórica de los antiderechos. O sea, no me puedes hablar acá, o sea, de que no ideologices cuando o vos sea, querés es que vos ideologizar a partir de un me llamás partido político. antiderecho y no te has leído el preámbulo No, es que sos de la antiderecho. Convención de Es que no hay Derechos otra Civiles. palabra, sos Es de antiderecho. la Es que Convención sos Americana de los antiderecho. Derechos
sos de los derechos antiderecho, humanos. sos Vos sos el antiderecho, antiderecho, yo no soy sos antiderecho. antiderecho, Yo sos protejo todos los antiderecho, derechos, sos el derecho a la vida antiderecho, sos fundamentalmente. un antiderecho, sos un Ahora fascistoide, estamos volviendo al principio, como dicen, sos un quiero terminar porque fundamentalista. ya es tarde. Y eso. Quisiera que Sí, digas yo un mensaje igual, final. Perdón. chiques, sí. Dalo vos y yo voy a finalizar diciendo que me pareció interesante este espacio. Y bueno, creo que la juventud tiene que empezar a dialogar. Igual los pañuelos verdes, antes que existan los pañuelos celestes, estábamos los pañuelos verdes. Y vamos a seguir en una convicción política por el derecho a decidir, por el aborto legal, seguro y gratuito y libre, además en Bolivia. Y eso, chiques, chicas, chicos, vamos a seguir haciendo acompañamientos, sea por donde sea, por un aborto libre, y ya está, ¿no? Y sugiero, por favor, que el video sea eliminado. No quiero estar, porque ustedes lo que hacen es ridiculizar y caricaturizar el discurso y los argumentos feministas a favor de ustedes. Y por una cuestión de seguridad igual, prefiero que elimines los videos. La gente que lo vio ya está, no me hago responsable de las personas que no hayan visto el live. Las personas que hayan visto el live, Ya. gracias por vernos y Yo quiero escucharnos. concluir. Las Quiero personas que no concluir. vieron, ya está, ya está. Y gracias por tu comedia. Ya. Eh, Ah, hemos visto claramente tu posición. Tu posición. Ahora decís que yo te ridiculizo y ahora me estás intentando ridiculizar. Aunque a vos no te queda, te cuento. Eh, te voy a decir una cosa. porque no hago stand-up comedy Hemos como visto el verdadero rostro del aborto en Bolivia. Es un rostro sinceramente irracional. He intentado de todas las maneras que me demostres lo indemostrable, que no es un ser humano, que no es un feto, perdón, que no es una persona, que no es sujeto de derecho, etcétera. Y no lo has logrado. Ahora quiero decirte algo más. Mi intención no es de ninguna manera atacarte personalmente, ¿ok? Y segundo, mi intención tampoco es convencerte, ¿ok? Mi intención es que la gente que lo vea discierna lo que No, es realmente que es la está verdad. teniendo una postura de la razón, así, ¿no? Wow, yo soy el divino, yo aquí tengo la razón, No soy el vos divino, acá no. viniste equivocado, o sea, es la lectura, la misma lectura que tienen ustedes, o que tenés vos, la típica. Ya, bueno. Creo que no vamos a O llegar sea, a Lupe nada más. Batallán en Un gusto, versión buenas noches. 2.0. ¿Algo más, no? ¿Qué quieras decir? No, solamente eso y será ley y sigamos en avance de derechos por las Si necesitan mujeres ayuda y de provida, los aquí estoy, movimientos hermanos, feministas. para Si ustedes. necesitan acá abortos, ya saben.